Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es en el que hoy vamos a hablar de una película que tuvo su puesta de largo en el Festival de Cine de San Sebastián, que ya tenemos en los cines. Se llama Ya no quedan junglas. Para hablar de ella tenemos hoy la suerte de tener con nosotros a su director y también al autor de la novela en la que se basa la película. Gabriel Beristain, Carlos Augusto Casas, bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer teneros por aquí. Decía que la peli tuvo su puesta de largo hace unos días en el Festival de San Sebastián. ¿Qué tal por allí? Contadnos cómo fue la acogida de la película. Maravillosa, maravillosa. Pero mira, de alguna manera en los festivales tienes una audiencia muy generosa. Muy generosa. Son gentes que adoran el cine, que lo aman, que encuentran las mejores cualidades del cine. Claro, al mismo tiempo, si la película no es buena, te la destrozan. O sea, eso es lo bueno del festival, que te encuentras gente que verdaderamente tiene una gran pasión por el cine. Y la acogida fue fundamentalmente muy buena, ¿no? Tuvo un aplauso bastante largo, la gente habló muy bien de la película, en fin, yo creo que fue muy exitoso. Fue un buen estreno, decía que ya lo tenemos en los cines, esta película. A ver, para el que no se haya acercado todavía al universo de Ya no quedan junglas, sin desvelar demasiado, ¿cómo podemos definir o describir la película? ¿Qué se va a encontrar el espectador que decida ir a ver esta peli al cine? El director, por favor. Bueno, fundamentalmente, No quedan junglas es una película muy típica del cine negro o del noir cinema. Con esta característica que hemos de alguna manera perdido del cine del thriller de la época de Menville, de la época de Howard Hawks. Este cine que verdaderamente puede ser muy atractivo porque la gente se identifica muy bien con los personajes y los vive los personajes de una forma los sigue completamente. La novela, que es maravillosa, es única en ese sentido, entiende el género, entiende la época de este tipo de novela y de cine. Para mí, traducir la novela de Carlos Augusto, bueno, llevarla al cine fue verdaderamente un reto muy importante, un reto muy importante, porque no solamente tienes que recrear un estilo visual y un estilo cinematográfico que no se ha olvidado, no estoy diciendo que se haya olvidado, pero de alguna manera ese noir se ha diluido entre otra serie de estilos y ya no tiene esa pureza de los personajes casi más larger than life, más grandes que la realidad. Y esto es lo que me encanta de los personajes, y es muy interesante como algunas de las críticas que nos hacen, les dicen, bueno, no sabemos si este personaje es demasiado, o sea, es que hemos perdido la capacidad de entender, o sea, como vivimos en el mundo ya de que todo el mundo quiere ser parejo, Es verdad. cuando creas a un personaje ligeramente arriba de lo que es la norma, Ahí de la empieza a conciencia, chocar, ¿no? que empieza a chocar y los pones, y creo que eso es lo bueno del cine noir. El cine noir llegaba a traer personajes en situaciones límites y eran personajes que eran más grandes que la realidad misma. Y creo que nosotros tratamos de hacer eso basado en lo que está en la novela. O sea, que recuperamos un poco la pureza del cine noir, ¿no? Del que estamos hablando con Ya no quedan junglas. Pues si os parece, Gabriel, Carlos, vamos a ver un trocito del tráiler, nos ponemos en situación y seguimos hablando. Adiós, abuelo. ¡Fuck you! Tienes que parar ya. You probably see yourself as a romantic hero. I prefer people who kill out of hate. Bueno, me encanta teneros hoy aquí para hablarnos de esta película, porque podemos decir que es una peli de primeras veces, entendedme. Para ti, Gabriel, es tu primera película como director, tienes una larga trayectoria como director de fotografía en el cine. Para Carlos, la primera novela tuya que se lleva a la gran pantalla. Y la primera novela que escribí. ¡Guau! ¿Y esto cómo se digiere? Bueno, afortunadamente todo esto me ha pasado ya con cierta edad y lo he digerido bastante bien, ¿no? Sigo teniendo los pies en la tierra, sé que la película lo que supone es una gran alegría, pero que no me cambia la vida, ¿no? Entonces, ya te digo, lo que te he dicho antes, ¿no? Es un poco que hagan una película tuya de tu primera novela es que te toque la lotería, ¿no? Y lo que tienes que hacer es, o por lo menos es lo que he hecho yo en este caso, es disfrutar. Yo estoy disfrutando,
Sabía que, evidentemente, la película no iba a ser exactamente mi novela. Es imposible porque son dos lenguajes distintos, el lenguaje visual, el lenguaje escrito. Entonces, no me quería poner tampoco muy digno con los cambios que eran obvios que iban a suceder. He optado por disfrutarla, por pasármelo muy bien, por pasar un día en el Festival de San Sebastián en la alfombra roja con actores, que era algo que no me podía ni imaginar. Y para mí, pues eso, de vez en cuando me tengo que pellizcar para seguir. ¿Estoy soñando o esto es verdad, no? Sí, claro, claro. Y bueno, y lo bueno es que parece que es solo el principio. Entonces pueden venir todavía cosas mejores. Es que desde luego el elenco de la película no podía ser más increíble, ¿no? Tenemos ahí este personaje interpretado por Ron Perlman, ¿no? Megan Montaner, grandes nombres también de nuestro cine, ¿no? Como Jobbik Keukerian, Carra Elejalde, o sea que tenemos, ¿no? un reparto increíble. Gabriel, para ti, tu primera peli como director, ¿qué te ha llevado a dar ese salto y por qué este proyecto? Bueno, yo, de alguna manera, para mí yo estaba buscando ese proyecto ideal. O sea, yo lo que no quería hacer es lo que muchos cinematógrafos hacen, que se van a hacer una película muy visual, normalmente películas de horror o películas de género. Para mí era muy importante tener una película, que tuviese de alguna manera un estilo cinematográfico interesante y que los personajes fueran más importantes que todo en la película, inclusive más importantes que la trama. De ahí que yo estoy tan agradecido con Carlos Augusto, que me dio esa libertad maravillosa de que los personajes fueran los que llevaran y conducieran el hilo de la película, y trabajar con los actores, monstruos todos, son maravillosos todos. Pero para mí como director de fotografía, o sea, lo otro ya lo sé muy bien, he hecho películas, ya me he probado, yo hago acción, efectos visuales, puestas en escena, pero la puesta en escena con actores, la dirección de actores es algo que yo no me había probado. O sea, lo había hecho, como se dice en inglés, by proxy, o sea, escondido atrás del director. Oye, ¿por qué no los muertes así? Oye, me explico, o sea, de alguna manera no era mi historia, no era mi voz. Y entonces buscaba eso. Cuando a Álvaro Ariza me presentó tu novela, dije, esto es. Y luego fuimos armando ese elenco, que fue maravilloso. No fácil y no fácil, en el sentido en que la gente porque íbamos creando esos personajes, le íbamos dando una resolución, una vida. Y gracias a la generosidad de Carlos Augusto, que verdaderamente dijo, yo voy a disfrutar esta película, sé que ustedes la tienen que llevar a otro plano, pues fue maravilloso, ¿no? Entonces yo la disfruté enormemente y aprendí todo. Ya las próximas películas ya no tendré problema. Un máster, ¿no? Fue un máster, fue una clase magistral. ¿Y cómo es el trabajo conjunto con el novelista que propone la historia y el director de cine? ¿Cómo ha sido ese trabajo entre vosotros? Nada, yo le di la novela y que hiciera lo que quisiera. Esa ha sido toda mi aportación a la película. Básicamente ha sido eso. Álvaro y Gabriel han sido también muy generosos conmigo, porque sin tener por qué hacerlo, sí me tenían más o menos al tanto, no solamente del casting, sino también de los sucesivos guiones. Yo hacía pequeñas aportaciones dentro de lo que cabía, algunas me las cogían, algunas no, pero lo que te he dicho, o sea, que he dejado completamente libertad creativa y no he querido ser el escritor que pone problemas o purista con mi obra, ¿no? Yo, ya te he dicho lo que te decía antes, si te toca la lotería, lo que tienes que hacer es disfrutarla, dar las gracias y pasártelo bien. El trabajo previo ya estaba hecho, ¿no? Ahí estaba Tienes la que darte novela. cuenta que, evidentemente, cuando uno escribe una novela, que es un trabajo absolutamente contrario al de Gabriel. Gabriel tiene que manejar a un equipo de ¿cuántas personas eran? Yo cuando fui al rodaje ya es que ya 200, 300, no lo sé. Y yo estoy solo en un cuarto y hago lo que quiero, ¿no? Entonces que de repente aparezca todo este tropel, coja tu novela y empiece a... Quieras que no, hay un momento que dices, bueno, yo ya le había dado vueltas a todo porque esta gente me toca. Pero una vez que uno asume lo que te he dicho, que es un producto distinto, que no tiene por qué ser tu novela, todo ha sido muy fácil. Y hablemos un poquito del rodaje, Gabriel, porque la peli tiene escenas de muchísima acción. ¿Qué complejidad tiene eso a la hora de rodar? Porque claro, ves la película y hay unas escenas que dices, ¡ah! ¿Cómo es posible? Bueno, es que de alguna manera yo creo que
la habilidad y la capacidad y el nivel de trabajo en España es enorme. Enorme. Yo estaba muy contento trabajando con... Y mira que he trabajado con los mejores especialistas del mundo, que he trabajado con los mejores gentes de efectos visuales, y trabajar aquí en España y con todo mi equipo de cámara y el equipo de iluminación. El señor Javier Salmones hizo un trabajo excepcional, la película se ve hermosa. Yo dejé que Javier hiciera la película. Yo hago la puesta en escena con mis actores y la puesta de escena, y nos ponemos que trabajar con las cámaras, y pues adelante. Entonces el trabajo en España es maravilloso. Yo estaba encantado, porque no extrañé Hollywood, no extrañé Inglaterra, no extrañé ninguna otra locación donde yo he estado trabajando. Primerísimo nivel en todo sentido. Y eso fue una maravilla, me explico, que puedes, y que además el lenguaje corto, que no tienes que hablar mucho, no tienes que dar grandes explicaciones. Son muchas veces una mirada, muchas veces es nada más una idea. Hagamos esto y pum, inmediatamente todo se encamina a crear esa coreografía. Porque la película es muy, y qué bueno que lo notaste, es muy coreográfica, o sea, tiene grandes elementos, porque quisimos hacer exactamente eso, como te repito, no es una película naturista, no es una película, no, es una película que tiene de alguna manera, lo estamos haciendo un homenaje muy grande al noir, cinema noir. Y contáis con una estrella como Ron Perlman, ¿no? Globo de Oro, un artista norteamericano. ¿Cómo ha sido el trabajo con él? Bueno, lo interesante de todo esto es, y quizá cuando vi la novela, trabajé con la novela, vi que el manejo y la maestría que tiene Carlos Augusto sobre lo que es el mundo de su novela es maravilloso, pero no es un mundo que yo conozca. Yo no conozco el mundo de la calle La Montera, yo no conozco ese Madrid, claro. No lo conozco. Y si a mí me trajeron, y si yo de alguna manera me la dio Ariza de la película, era de alguna manera para internacionalizarla. De ahí que pensamos, o sea, yo he visto y buscar los personajes que fueran creíbles y reales, pero que los hemos olvidado. Por ejemplo, el hecho de que tengas, ¿cuántas veces has pasado por tantos bares en tantas ciudades de España y está el americano sentado ahí tomándose un carajillo a las 11 de la mañana compartiendo? ¿Cuántas veces tú tienes amigos que hablan inglés, pero que hablan español, pero que no lo hablan, que te entienden perfectamente, que era la relación con Carra? ¿Me explico? O sea, de alguna manera lo que Ron representaba es al expat, que aparece en cualquier parte del mundo. Es verdad. Y entonces lo internacionalizamos eso, ese nivel. Y el hecho de filmar en San Sebastián, o sea, el infierno en paraíso, prácticamente. O sea, habrá gente en San Sebastián que me aborrece porque dice, oye, chico, aquí no tenemos ni prostitutas ni chulos. A lo mejor, no sé. Pero en principio no es el lugar como tal, no es La Montera. Claro, la novela es Madrid, ¿no? La calle Montera, muy conocida claro. de ese mundo, y claro, se llevó a San Sebastián. Entonces nosotros lo que hicimos es verdaderamente extender esto, que de alguna manera la gente pueda extrapolar y decir, ok, esto pasa en París, esto pasa en la Ciudad de México, esto pasa en Buenos Aires, esto pasa en este lugar. Y no localizarlo, porque de otra manera, ¿cuál era mi función? ¿Me explico? Claro. Y trabajar con Ron, pues era maravilloso, porque Ron entendió perfectamente, él y yo hablamos mucho, Ron y yo somos muy buenos amigos, hablamos mucho sobre el personaje. Ron y yo hemos estado en Cuba, que tenemos un proyecto juntos. Entonces, él haber experimentado realmente, haber sido Teo en otras locaciones conmigo, caminando conmigo, hablando conmigo, le fue muy sencillo entender el personaje. El miedo que tenía Ron, desde luego, era que pues tenía algunos personajes como Carra, no hablaban inglés, pero las escenas, yo creo que las mejores escenas de las películas son la relación Carra-Ron. Sí. O sea, es de una belleza y de una riqueza. Y mira, ¿cuántas películas tú has visto en donde un personaje te habla en español y el otro en inglés, y sin embargo te dan una empatía total? O sea, nada más por eso estamos rompiendo una estructura que no existía, que no se ha visto o que se ha visto muy poco. Dos personajes que tienen una hermandad, que tienen una empatía absoluta, y los dos hablan idiomas diferentes. Nada más por eso la gente debería ir a ver la película. Porque verdaderamente esa es quizá una de las partes más conmovedoras, más extraordinarias que tenemos en No Quedan Junglas, ya no quedan junglas. Es un buen motivo. Aquí en esta conversación ha salido varias veces el nombre de Álvaro Ariza, es quien nos unió, ¿no? El productor.
de esta peli. Yo tengo entendido, Álvaro estuvo por aquí hace un tiempo también presentando otra película, me hablaba de tu trabajo, ¿no? de tus novelas. Me da a mí que le gustan mucho tus novelas, ¿no? A mí también me da esa impresión. Es posible. Sí, tú vas mandándole, mira, tengo esta historia. A veces ni siquiera ya se las envío como amigo para que se las lea, no sin ningún tipo de segundas intenciones. Pero él rápidamente las fagocita y empieza a ver películas, ¿no? Tiene esa capacidad de ver pelis en las historias en mis novelas, ¿no? Tengo la fortuna de que Álvaro entiende mucho mis libros y sobre todo que ve en ellos la parte cinematográfica y bueno, yo lo digo siempre, para que te compre una novela que se lleve al cine, fundamentalmente es por dos motivos. Uno, o porque has tenido unas ventas estratosféricas, que no es mi caso, o dos, porque encuentras a una persona que le gusta lo que cuentas y que cree que eso funcionaría en pantalla, ¿no? Y trabajar con Álvaro yo creo que desde el primer momento, no sé si te conté cómo fue la primera vez que bueno, cuando quería comprar Ya no quedan junglas a donde regresar, la novela, ¿no? Entonces me acuerdo que fue la primera reunión, todavía no había comprado los derechos, era la primera reunión, una toma de contacto, y ella me dijo, mira, Carlos, sé que has leído tu novela y tal, y tengo a Ron Perlman para protagonizar la película. Ah, directamente. Claro, entonces yo dije, este es un fantasma, pues ni siquiera me había comprado los derechos y me decía que tenía a Ron Perlman, y este lo que quiere es... Claro. Y no, sí, me Era compré verdad, los derechos era verdad, y tenía a Ron Perlman. Ahí está. Y tenía a Ron Perlman, sí. Ahí está. ¿Y tenemos también por ahí algún otro proyecto conjunto? Sí, no sé si puedo contarlo, porque luego estas cosas, Álvaro, es muy... Pero sí, estamos ya trabajando en la siguiente proyecto y espero venir aquí a presentarlo. Sabes que esta es tu casa, Carlos, siempre. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en Kiss, nosotros somos música, somos una radio musical, entendemos que música y cine van de la mano, ¿no? ¿Qué sería del cine sin la música? Gabriel, ¿en tu cine qué importancia tiene la música? Fundamental. ¿Sí? Yo siento que el trabajo del compositor es fundamental para una película. Sin embargo, también lo que creo que es muy importante es la música incidental. La música que de alguna manera llena los espacios y que yo quería mucho más en esta película. Desgraciadamente por una serie de razones, por el tiempo, por los derechos que ocurren, por ejemplo, no tenemos una canción de Nati Natasha, que hubiese sido sensacional tener una canción urbana, pero esto implicaba una serie de cosas legales que fueran muy complicadas y que la película no tenía ni el tiempo ni los recursos para verdaderamente enfrentarse a esta cosa. Y no es, pero yo hubiese querido que la película se llenara de momentos, que la música del principio fuera una música más de la música que ves en los bares cuando hace la introducción de los personajes. Empezamos muy bien, empezamos con Ron escuchando Dos Gardenias, que es muy bello ese momento. Hay mucha gente que verdaderamente se identifica muy bien. Y yo agradezco de alguna manera a Fernando Velázquez, que fue nuestro compositor y que de alguna manera fue también nuestro nuestro music supervisor, que trató de introducir esa idea que yo tenía desde el principio, que usáramos esa música incidental en los diferentes momentos, que a cada uno de los personajes de repente que oyeran mucha música, que la pareja de Marco de la O con Lorena Bernal, que es la tercera historia, porque además tiene 3 historias, tuviesen la música, que cada personaje, qué música te gusta, qué música tu personaje está. Y aunque la música esté muy en segundo plano, es muy importante para mí que la tuviese. Desgraciadamente, porque hay una serie de problemas de tipo jurídico, legal y estas cosas, no pudimos tener un soundtrack de esa naturaleza. Por ejemplo, yo quería poner una cabeza para la escena de Itziar y Tuño, donde la presentas, ese tango, y buscar además también cómo hacer fusion. A mí me gusta mucho el fusion de música. ¿Por qué? Porque me parece interesante que es la mejor forma que le puedes enseñar. Yo tengo un hijo de 23 y una niña de 20, enseñarles ese mundo de la música, pero que de repente si las enseñas como eran, no se identifican completamente, pero si los haces una fusión, ¡pum!, entran ya perfectamente. Sí, es verdad. Es verdad. En tu caso, Carlos, ¿la música qué importancia tiene? Pues fundamental, porque
Bueno, ya sabes que tengo mellizos y mi casa es bastante ruidosa, entonces a la hora, siempre que me pongo a escribir una novela, me pongo alguna lista de canciones, sobre todo canciones que no conozco, porque si son canciones que conozco, que significan algo para mí, al final la cabeza se te va a ciertos momentos y entonces te distrae de la escritura. Y me he dado cuenta de que al final, en estas listas encuentro alguna canción que se convierte de alguna forma en la banda sonora de la novela, porque al día siguiente, para retomarla, me la vuelvo a poner y al final me acompaña hasta que termino el libro, ¿no? Y en el caso de Ya no quedan junglas, he recordado que la canción que descubrí, pues no la conocía, es una canción de un artista que se llama LP, que se llama Losing You. Entonces, Losing You, aparte que es una canción que me encanta y se volvió una de mis favoritas, me la puse durante toda la escritura y fantaseaba con que fuera la banda sonora de una futura película, pero bueno, no ha podido ser, pero por la película sí. Por la peli sí. Pues a nosotros nos gusta terminar estas charlas precisamente con una canción que, pues eso, que sea importante, que tenga una historia, o bien para nuestro invitado, o bien para el proyecto que viene a presentarlo. Yo no sé si se os ocurre un tema para ponerle el lacito a esta charla. Es tu película, elige tú. No, pero yo ya he elegido, para mi novela yo ya he elegido la canción. Yo me tengo que ir latino, porque además a mí me encantaría que encontraras entre tu repertorio maravilloso una versión exactamente, fusión de las dos Gardenias, que sería sensacional, porque ese abre la película, es el mundo de Ron Perlman, es ese mundo que es maravilloso y la canción es muy, muy interesante en ese sentido. Pues con esa nos vamos a quedar, buscaremos esa versión de Dos Gardenias. Muchísimas gracias, Gabriel Beristain, Carlos Augusto Casas, por este ratito de charla. Enhorabuena por esta película, por esa novela también, por todas las que tienes ahí, que he tenido la suerte, el privilegio de leer algunas de ellas y son de esas que no puedes parar, es verdad que te engancha. Mucho éxito con la peli, recordamos, ya está en los cines, Ya no quedan junglas, es un plan perfecto para el fin de semana, ir a verla merece la pena. Que no se la pierdan. Exacto. Sí, no se la pierdan, por favor, la van a disfrutar mucho. Sin duda. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy prontito. Hasta entonces. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero.